continuar con nuestro programa y pues vamos a continuar con el tema de piel. Recuerden que la anterior vez dijimos que la piel pues tenía dos componentes básicos, que eran la epidermis y la dermis. Habíamos visto que la epidermis tiene diferentes componentes y nos tocaba ver piel en la parte de la dermis, ¿verdad? Entonces ahí vamos a continuar. La luz, por favor, apágamela de atrás, apágala la luz. Bien. La dermis es el tejido conectivo sobre el cual descansa la epidermis y está formada por dos componentes: la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar está formada por tejido conectivo laxo. Wow, muy rápido. En tanto que la dermis reticular está formada por tejido fibroso, denso y regular. Ahora bien, la epidermis se halla unida íntimamente a la dermis a través de las denominadas fibrillas de fijación formadas por colágena de tipo 7. Ahora bien, la dermis va a hacer evaginaciones que se introducen en invaginaciones de la epidermis. Estas evaginaciones son las papilas dérmicas primarias, que se relacionan con las crestas epidérmicas primarias, y a su vez cada papila dérmica primaria emite otras evaginaciones llamadas papilas dérmicas secundarias, que están relacionadas con invaginaciones epidérmicas denominadas clavos interpapilares. Si se fijan, hay saliencias de la dermis y saliencias de la epidermis. Ambos encajan y engranan perfectamente para formar un anclaje mecánico. Por eso también, aparte de las fibrillas de fijación, de esta manera se van uniendo íntimamente tanto epidermis como dermis. Bien, ahora bien, la dermis papilar genéticamente presenta un patrón regular y ordenado para formar las llamadas huellas digitales o dermatoglifos. Entonces, las huellas digitales que tenemos en los dedos son producto de la dermis, que tiene un patrón regular y ordenado determinado genéticamente. La dermis reticular, dijimos que está formada por tejido fibroso denso regular y que va a estructurar líneas que son paralelas a las líneas de expresión naturales para formar las llamadas líneas de Lange. Bueno, nosotros tenemos una expresión, ¿verdad? Los músculos marcan hendiduras, saliencias, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos en la dermis reticular se van como marcando esas estructuras y forman justamente estas líneas del ángel. Ahora, las incisiones que hacen los cirujanos tienen que ser paralelas a estas líneas y así no dejan mucha cicatriz. Porque si
son contrarias a esas líneas, la cicatriz va a ser muy prominente. Bueno. Anexos de la piel. Bueno, eso era lo que teníamos que ver en la clase anterior. Desde acá empieza nuestra clase segunda de piel. Anexos de la piel. Los anexos de la piel son los siguientes: el folículo piloso, el músculo erector del pelo, las glándulas sebáceas. En conjunto, las tres estructuras van a formar lo que se conoce como unidad pilosebácea. Ahora bien, aparte de estos tres componentes, hay otros anexos más, que son las glándulas sudoríparas, y ahora en la piel existe gran cantidad de vasos sanguíneos. El llamado plexo cutáneo, derivado de las arterias subepidérmicas, y el plexo subpapilar, derivado del anterior. De este plexo surgen ramas capilares que forman asas, es decir, como buques. Nunca penetran la epidermis. Hacen una vueltita y regresan, ¿verdad? Por eso la epidermis es avascular. Folículo piloso. El folículo piloso es una invaginación que hace la epidermis y se introduce en la dermis, formando un canal bastante profundo. O sea, la epidermis se mete dentro de la dermis y forma un canal profundo. Ese canal es el folículo piloso. Ahora bien, la parte dilatada del folículo piloso se conoce como bulbo piloso. Y el bulbo piloso presenta una depresión que se conoce como papila dérmica. La papila dérmica, como vemos, está bastante vascularizada. Esa vascularización va a permitir el crecimiento del pelo. Mientras más vascularización, mayor crecimiento regular del pelo. Ahora bien, por encima de la papila dérmica se encuentra la denominada matriz del pelo. Esta matriz del pelo está formada por células dependientes del estrato basal de la epidermis. Por lo tanto, está en notable actividad mitótica y va a permitir el crecimiento del pelo doctor. al formar queratina dura. Entonces, la matriz del pelo, ¿qué es lo que forma? Queratina dura. Y esta queratina dura está formada por filamentos de queratina incluidas en una matriz de tricohialina. Bien, ahora, histológicamente, el folículo piloso presenta dos componentes: la vaina radicular epidérmica
radicudérmica, que corresponde a la epidermis, y la vaina radicular dérmica, que corresponde a la dermis. Ahora bien, entre ambas vainas se encuentra una estructura denominada membrana vítrea, que en realidad es la lámina basal del epitelio. Bien, ahora bien, la vaina radicular epidérmica presenta tres estructuras superpuestas. La vaina radicular externa, que corresponde al estrato basal y espinoso de la epidermis, y la vaina radicular interna, que presenta tres componentes: la capa de Henle, la capa de Huxley y la cutícula. La capa de Henle está formada por células planas en una sola capa. La capa de Huxley, formada por dos o tres capas de células aplanadas que contienen trico y alina. Y la cutícula, formada por una sola capa de células planas. Entonces, si se dan cuenta, esas capas corresponden a los estratos de la epidermis que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad. Bien, ahora en cuanto al pelo propiamente dicho, este pelo anatómicamente presenta dos componentes: la raíz, que es la parte dilatada, y el tallo, que es como una especie de filamento, o sea, el pelo como lo conocemos. Este pelo propiamente dicho también presenta tres capas: la médula, formada por células vacuoladas, la corteza, que en realidad es la parte más destacada del folículo, porque es el pelo prácticamente. No, esta corteza obviamente está formada por células que contienen queratina, filamentos de queratina, incluidos en una matriz de trico y alina. Eso forma la queratina dura, los dos componentes. Y también puede presentar algunas proteínas anexas, como el ácido glutámico, el glutamato y la citrulina. O sea, todos van a formar una masa que forma en conjunto el pelo. Y la cutícula, que igual está formada por células planas en una sola capa. Entonces aquí vemos el folículo piloso, aquí vemos al pelo propiamente dicho. Ambos están como adheridos mecánicamente por ambas cutículas. Bien, esa es una imagen histológica de un folículo piloso.
en la parte dilatada, que es el bulbo piloso, la papila dérmica, y aquí se ve la gran cantidad de células que van a generar el pelo. Y se encuentran entre ellos también melanocitos, o sea, células melánicas, que sintetizan melanina. Mientras más melanina produzca, el pelo es más oscuro, ¿verdad? Y es una imagen también con un aumento diferente del pelo, propiamente dicho, que está dentro del folículo piloso. Y este es un corte transversal, tanto del folículo como del pelo, para ver las capas que tiene. Vemos la vaina radicular dérmica, la vaina radicular epidérmica, que como dijimos tiene diferentes capas, que son la vaina radicular externa, la vaina radicular interna, que a su vez tiene las tres capas: capa de Henle, capa de Huxley y cutícula. Y el pelo propiamente dicho, viendo desde dentro hacia afuera, igual los tres componentes: la médula, la corteza y la cutícula. Si quieren pueden sacar fotografías, no hay problema, yo o pueden grabar como gusten, no hay problema. Bueno, antes que me pase, ¿no? Esta es una imagen del folículo piloso y el pelo propiamente dicho, visto con el microscopio electrónico de barrido. Bien, esto no está en el libro, yo les pediría que apunten todo lo que les voy a enunciar ahorita. El crecimiento del pelo y por qué se cae el pelo. El pelo tiene una cantidad aproximada de 150.000 a 200.000 en una cabellera normal. Entonces, conforme 250.000 folículos pilosos en una cabellera promedio, podríamos decir. Pero de esa cantidad, diariamente se caen o se pierden entre 70 a 100 pelos. Es natural que se vayan cayendo. Ahora bien, justamente por eso esta caída y todo, y la formación del pelo está regulada por un ciclo de crecimiento del pelo. Ciclo de crecimiento del pelo. Y este ciclo presenta tres etapas: la fase anágena, la fase catágena y la fase telógena, que son las tres fases. Pero la primera, la fase anágena, corresponde a la etapa de crecimiento del pelo. El 85% de los folículos pilosos están en esta etapa, fase anágena. Esta fase anágena de crecimiento dura entre 2 a 6 años, bastante largo. Luego de la fase anágena se pasa a la fase catágena o de reposo. Esta etapa dura aproximadamente 20 días y los folículos que pasan esta etapa están en el 1 al 2% solamente, son poquitos. En esta etapa existe un desprendimiento o una separación de la papila dérmica y el bulbo piloso. O sea, es como si se separarían y por eso ya no crecen, por eso están en reposo. Luego se pasa a la fase telógena o de caída. Esta fase dura aproximadamente 3 meses y los folículos que están en esta etapa están en una proporción del 13 al 14%.
una vez que pasa esta etapa de fase telógena, en la cual vemos que ya ha habido separación del bulbo y la papila, el pelo se va cayendo, se cae el pelo. Es un proceso filológico. Pero luego vuelve a crecer otro pelo dentro del folículo, justamente porque nuevamente migra el bulbo hacia la matriz y empieza a formar un nuevo pelo. O sea, si el pelo se cae no significa que ya está chao, ¿verdad? Que ya no se quedó calvo, sino que vuelve a crecer en su lugar otro pelo. Es la etapa de el ciclo de crecimiento del pelo, que es normal. Ahora bien, eso es en cuanto a la normalidad, pero sobre todo en los hombres y también en algunas mujeres se puede producir la calvicie, ¿verdad? Ustedes han visto, ¿verdad? La calvicie es un proceso casi muy normal, sobre todo en algunas razas. O sea, está determinado genéticamente. Pero ¿cómo se produce esta caída excesiva de los pelos? En realidad, la llamada calvicie andrógena, la calvicie andrógena o androgénica, está causada pues por una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Eso nótense bien. 5-alfa reductasa. Esta enzima va a transformar a la testosterona en dihidrotestosterona. Dihidrotestosterona. Y esta hormona, la dihidrotestosterona, va a producir la miniaturización del pelo. O sea, lo va a achicar. Va haciendo que se achica cada vez más en los procesos de crecimiento, va a hacer que se vuelva más pequeño o más delgadito. Y luego se cae. ¿Verdad? Entonces, esa es la causa por lo que pues se produce esa calvicie androgénica en los hombres, principalmente, sobre todo en la región frontal, la región parietal y un poco la región occipital. Si se dan cuenta, la parte occipital no se cae. Ustedes han visto algún calvito por ahí, ¿verdad? Esta parte es la que está vacía, pero aquí los pelos están normal, no se caen. ¿Por qué será eso? Porque genéticamente esa es la enzima, la 5-alfa reductasa, actúa solamente genéticamente sobre esta región y no sobre esta, ¿verdad? Entonces, por eso que cuando hacen trasplantes de pelo se sacan folículos de esta parte y se los pone adelante, ¿verdad? Eso es una técnica interesante, ¿verdad? Sacar folículos que no se van a caer nunca y ponerlos al lugar donde no se va, que está calvo. Y obviamente ahí ya no se, pero ya no se va a caer nunca, porque como esta parte no se cae. Solamente esta parte, la parte frontal y parietal, parte occipital, la que se cae por esta enzima. Entonces no es importante, muchachos. Entonces ni champús ni nada no impiden la caída del pelo. En vano, ¿no? El tío Nacho y todos los que hacen la propaganda, pero en realidad no pasa nada. Es genético en algunas razas, sobre todo, y por esta enzima. Ahora, si se bloquearía esta enzima, no se cae el pelo. Pero también tiene sus efectos colaterales, también no es así como. Bueno, bien, entonces a cuidarse el pelo. Bueno, ahí vemos el nuevo pelo que ha crecido. Bien, glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas están relacionadas con el folículo piloso y el músculo erector del pelo, formando la llamada unidad pilosebácea. Esto ya lo vimos la masa más antes. Ahora, la glándula sebácea presenta una parte secretora y un conducto excretor. La parte secretora presenta los siguientes tipos de células. Las células basales, que son cúbicas en una sola capa.
y los sebocitos, que son células poliédricas, cargadas de lípidos. Estos lípidos, obviamente mezclados, son el sebo. Entonces, las glándulas sebáceas que producen sebo. Y este sebo, obviamente, son lípidos, triglicéridos, esteres de seda, colesterol, por ejemplo, son los más destacados, que están dentro del sebo. Ahora bien, el conducto excretor, desde la porción secretora, desemboca en el folículo piloso a través de un conducto corto. Entonces, el sebo se vierte en el folículo piloso, es por eso que el cabello se ensucia, ¿verdad? Entonces, sobre todo las personas que tienen mucho sebo, producen mucho sebo, entonces hay que lavarse casi diario, porque ese sebo va pues ensuciando el cabello. Es una imagen justamente de las glándulas sebáceas vistas con el microscopio fotónico, la porción secretora y el conducto excretor. Aquí vemos con mayor aumento la porción secretora, células basales y las células llamadas sebocitos que contienen lípidos. Ahora bien, la secreción de este tipo de glándulas es de tipo holocrino, porque en realidad la célula se destruye al secretar. O sea, el sebocito se va destruyendo y se sale su citoplasma junto con el sebo. Por eso es una secreción holocrina. Bien, ahora hay algunas glándulas sebáceas llamadas aberrantes, que salen en algunas zonas que no son piel. Por ejemplo, en la mucosa bucal. Aquí vemos el carrillo de una boca, ¿verdad? Una boca, y presentan estas zonas que son las glándulas sebáceas aberrantes, o sea, que están en un lugar que no le corresponde. Y estas glándulas se conocen como puntos de Fordyce y son glándulas sebáceas presentes en la mucosa bucal. Generalmente no existe, pero en algunos casos puede aparecer en algunas personas. No es tampoco patológico, pero tampoco está bien que estén ahí, ¿no? Porque debe producir alguna incomodidad de alguna manera en aquellas personas. Glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son de dos tipos. Las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Las glándulas ecrinas son las más abundantes y están presentes en toda la superficie corporal. Estas glándulas presentan una porción secretora que está en la dermis profunda, aquí vemos en la parte de la dermis profunda, casi en relación con la hipodermis, y un conducto excretor que es tortuoso, es decir, que va haciendo pliegues tanto en la dermis como en la epidermis. Es una imagen al microscopio de una glándula ecrina, glándula sudorípara. Aquí vemos la porción secretora y el conducto excretor. Ahora bien, si vemos la porción secretora con mayor aumento, está formada por epitelio cúbico simple. Si vemos con mayor aumento, este epitelio presenta dos tipos de células, las células oscuras y las células claras. Las oscuras presentan vesícula secretora, pero las claras carecen de estas vesículas secretoras. Aquí vemos las células delimitando un lumen bastante estrecho. Ahora bien, entre las células y la lámina basal existe un tipo de célula llamada células mioepiteliales
Estas células tienen filamentos de actina que hacen que se contraigan para ayudar a expulsar la secreción. Ustedes saben que la actina es un filamento contráctil, entonces la actina se contrae y ayuda a salir la secreción. ¿No? En cuanto al conducto excretor, haciendo un corte transversal de este conducto y viendo al microscopio con mayor aumento, presenta acá el lumen, ¿verdad? Y las células. Este conducto excretor está formado por epitelio silicúbico biestratificado, dos capas de células cúbicas. Y en ese conducto se van a reabsorber algunas sustancias como el sodio, el potasio y el cloruro. Y se va a excretar lo que es tóxico. Por ejemplo, el ácido láctico y la urea, el metabolismo de las proteínas, también se expulsa por las glándulas sudoríparas. Se absorbe algo, los elementos inorgánicos, pero se eliminan también las sustancias tóxicas. Ahora bien, las glándulas sudoríparas de otro tipo, las apocrinas. Estas glándulas apocrinas no están en toda la superficie corporal, están solamente en algunas regiones. Por ejemplo, la región axilar, la región perianal, por ejemplo, o cerca o en torno a los pezones, por ejemplo, son zonas bien un poco, no en todo el cuerpo, en algunas regiones solamente estas glándulas de tipo apocrino. También se encuentran estas glándulas en algunos lugares, como ser el conducto auditivo externo, ¿verdad? Ahí se llaman glándulas ceruminosas. Y también se encuentran en los párpados, donde se conocen como glándulas de Moll. Entonces son glándulas apocrinas. Bien, estas glándulas se caracterizan porque su conducto excretor desemboca en un folículo piloso, no en la superficie como las demás. Aquí ese conducto desemboca en un folículo piloso, igual en estos casos. Es la peculiaridad. Y estas glándulas igual tienen una porción secretora y un conducto excretor, obviamente. La porción secretora está formada por epitelio cúbico simple, que delimita un amplio espacio, una luz amplia, a diferencia de la luz estrecha del otro tipo. Aquí son amplia la luz. Y si vemos con mayor aumento las células secretoras, presentan glándulos secretores densos que van a sintetizar una sustancia un poco mucoide, más densa, no tan fluida como las glándulas endocrinas. Aquí es mucho más denso, casi lechoso, podríamos decir. Bueno, y se considera que estas glándulas funcionan a partir de la pubertad. Son estimuladas mediante estímulos hormonales y por ello funcionan estas glándulas de tipo apocrino solamente a partir de la pubertad, ¿no? Incluso los animales pueden ser como una especie de atracción sexual hacia la especie, entonces, porque tienen un olor. Ahora bien, estas glándulas producen, es decir, una secreción media lechosa, ¿verdad? Media densa, pero que no tiene olor. O sea, cuando se produce no tiene olor. Pero las bacterias que pueden estar en esa zona metabolizan esa secreción y la vuelven con un olor típico, ese olor característico del sudor, por ejemplo. ¿Verdad? Es por acción bacteriana, no es por sí. Pero si nos lavamos, no hay bacterias y no hay olor. ¿Verdad? Si no nos lavamos mucho, pues se secreta y las bacterias la metabolizan y hay un olor más intenso. ¿Verdad? Bien, en cuanto a las uñas, bueno, estamos viendo más el tiempo.
Bien, las uñas también son es otro anexo de la piel. Y las uñas son placas córneas localizadas en la cara dorsal de las falanges terminales. En un corte histológico podemos ver que cada uña presenta la llamada placa ungueal, que en realidad corresponde al estrato córneo de la epidermis. Esta placa ungueal descansa sobre el llamado lecho ungueal. El lecho ungueal en realidad es las capas correspondientes a los estratos basal y espinoso de la piel, de la epidermis, perdón. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, en la parte proximal del lecho ungueal se encuentran células especializadas que van a formar la matriz ungueal. Bien, la matriz ungueal pues, es la estructura que permite el crecimiento de la uña, ¿verdad? Aproximadamente menos de 0,5 milímetros en cada semana, y por eso hay que cortarla, ¿verdad? Porque si no va creciendo. Ustedes han visto algunas personas que tienen unas uñas que se hacen crecer durante años, va a crecer que se da así vueltas, ¿no? No sé si han visto alguna vez, pero me parece monstruoso. Unas uñas bien grandes, creo que de cubo, pero que da así vueltas, ¿no? O sea, no sé cómo verán, cómo harán, pero he visto yo en la televisión cómo ha crecido, ¿verdad? Si lo dejamos a la uña que siga creciendo, sigue creciendo. 0,5 milímetros cada semana, entonces imagínense en un año, 2 años, 3 años, terrible, ¿no? Bien, entonces, ahora, esta matriz ungueal entonces hace que crezca la uña, pero si se dan cuenta, la uña está rodeada por un surco epidérmico, ¿verdad? Una especie de pliegue, esto lo vemos histológicamente. Este pliegue se llama pliegue ungueal proximal y presenta una parte engrosada, que por aquí más o menos está más blanquito, que se conoce como eponiquio. Epo significa encima, eponiquio, ¿no? Encima de la uña sería la traducción. Y en la parte inferior, o sea, debajo de la uña, si se fijan acá en esta partecita, el estrato córneo es engrosado y se conoce como hiponiquio, saltó un rato, como hiponiquio, ¿verdad? Ahora bien, hay una parte media blanquecina en la parte proximal, ¿verdad? Que se conoce como lúnula. Se cree que esta lúnula en realidad es porque durante la formación de esta uña ha habido precipitaciones de oxígeno, de gases, ¿no? de aire, que se introduce y forma esa zona blanquecina, que se llama lúnula. Bien, receptores sensoriales de la piel. En realidad la piel tiene todo tipo de receptores, tanto aferentes o sensitivos y también eferentes o motores. Por ejemplo, esos eferentes o motores en realidad actúan sobre los vasos sanguíneos para que circule la sangre, por ejemplo, o también sobre las glándulas para que sinteticen sus productos. Esos son los motores, los eferentes. En cambio, los aferentes o sensitivos son estos, los que estamos indicando, son las terminaciones nerviosas que relacionan a la piel con sensibilidades, con la sensación, tanto sensitiva o sensorial. Sensitiva me refiero cuando hay dolor, sensorial cuando hay presión, temperatura, tacto, por ejemplo, ¿no? Son cosas diferentes. Sensitiva, dolor, sensorial, percepción. ¿No? Ahora, estos receptores sensoriales son los siguientes. Hay terminaciones libres
relacionadas con el dolor y la temperatura, por ejemplo, y terminaciones que son conocidas como plexo de la raíz del pelo, aquí vemos, que es igual, es una terminación libre, pero que termina en forma arborizada rodeando al folículo piloso. En realidad es bien importante el folículo piloso, lo hemos visto, ¿verdad? Entonces está muy vascularizado, pero también muy inervado cada folículo. Y los otros receptores sensoriales son los siguientes, por ejemplo, el disco de Merkel, que tiene relación con las presiones, por ejemplo, o sea, las presiones que se ejercen sobre esto, sobre la piel. Luego el corpúsculo de Meissner también es de tipo sensorial, o sea, en realidad percibe también presiones o estiramientos, ¿verdad? Los de Barthes Fassini perciben principalmente las vibraciones que se pueden dar en la piel. Y los de Ruffini también están en relación pues, con cambios de presión, tensión, etc. O sea, en realidad son funciones básicas que presentan estos corpúsculos. El puro terminal de Krauss, que antiguamente se relacionaba con la temperatura, aunque actualmente se están un poquito viendo que esos receptores son capaces de percibir más de una sensación, no solamente una específica, sino una principal y una secundaria, podríamos decir. ¿Verdad? Es una imagen al microscopio fotónico del corpúsculo de Barthes Fassini, en realidad. Si se fijan, tiene una cápsula, una fibra nerviosa y varias capas de células fibroblásticas que hacen la estructura de este corpúsculo. Este corpúsculo está en relación con las vibraciones que se pueden dar en la piel. Este es un ejemplo del corpúsculo de Meissner, que está en relación con las presiones, por ejemplo, que se encuentra en las papilas dérmicas de la dermis. Se ve un poquito la fibra nerviosa y las capas de células, es como una espiral más o menos. Bien, con eso acabamos el tema, gracias por su atención. En realidad ustedes saben que una clase teórica no tiene que darlo todo ni tampoco tengo que quitarles, es una motivación para que ustedes lean el libro. Ahora bien, la próxima clase, hoy es viernes, el día martes,